Ok, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Vamos a continuar con el tema de los 14 principios de Fayol. Recordarles de que los 14 principios salen a raíz de las seis funciones básicas, ¿no? Las 6 funciones básicas de la administración, y Fayol propone que en administración, la sexta función que coordina las otras 5 funciones, era importante cumplir con estos principios, ¿no? Recordar simplemente los primeros 6, hemos visto 5 principios. El primer principio que nos habla de la división del trabajo, pero con la visión de que la labor, como dice ahí, la labor debe ser más eficiente siempre y cuando las personas se especialicen en una labor. Se refiere principalmente a las áreas de especialización, ¿no? Porque Fayol miraba la estructura, o sea, la organización como un todo, y esa estructura estaba formada por áreas, por órganos, ¿no es cierto?, que son los departamentos, y esos departamentos son las especialidades dentro de la organización, ¿no? A diferencia de de Taylor, que miraba las funciones de la operación, de las tareas, ¿no es cierto?, del operario. Acá está mirando la división del trabajo, pero en la estructura organizacional, en la organización. Eh, el principio de autoridad y responsabilidad señalaba de que así como eh, delegamos la autoridad, que es ese derecho de mandar sobre un área y un conjunto de personas, ¿no es cierto?, que dependen en esa área, que trabajan en esa área, esa autoridad también debe asumir la responsabilidad, que es la obligación, ¿no es cierto?, y las consecuencias del resultado de esas áreas. Entonces, así como le asignamos responsabilidad a alguien para que cumpla un objetivo, en este caso el cumplimiento de una función dentro de la estructura de la organización, también se le debe dar el mismo grado de autoridad para que pueda cumplir bien esa tarea, ¿no?, bien esa función. Entonces ese es el principio de autoridad y responsabilidad. Recordar que los principios son guías, ¿no es cierto? Fayol propone estas guías para la buena administración, ¿no? Una de esas, la división del trabajo. O sea, cuanto más especializada sea el área o la función dentro de una organización a cargo de una persona, mucho mejor el resultado. En este caso, la autoridad y responsabilidad. A medida que asignamos la responsabilidad de la función a una persona, también se le debe dar la autoridad suficiente para que cumpla bien su tarea y por tanto asuma las consecuencias del resultado de sus tareas, de su trabajo. La disciplina es ese principio que señala que en la organización hay y existen normas, reglamentos, y estas normas y reglamentos se han constituido, ¿no es cierto?, con el propósito de tener bien claras las tareas, las funciones, las atribuciones y las limitaciones que tienen las personas dentro de la organización. Y por tanto, estas reglas que ayudan al buen vivir, ¿no es cierto?, a la convivencia armónica, a que todo el mundo sepa exactamente cuáles son sus funciones, atribuciones dentro de la organización. Esas normas deben respetarse, ¿no es cierto? Y así quienes no las cumplen también deben ser sancionados, ¿no? Entonces es importante que las personas que pertenecen a una empresa, a una organización, deben respetar las normas. Ese es un principio fundamental. Y esas normas se han constituido con el propósito de tener claridad, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de cada una de las personas dentro de la organización. El principio de unidad de mando nos señala de que así toda persona que forma parte de una organización recibe órdenes, instrucciones solamente de un solo jefe superior, ¿no es cierto? Evidentemente hay una estructura orgánica, que hay niveles, ¿no es cierto?, en los niveles superiores, los niveles de mandos medios y los niveles de mandos inferiores. Esos niveles, ¿no es cierto?, cada persona en esos niveles tiene a su cargo grupos
de trabajadores o grupos de ejecutivos o grupos de técnicos. Bueno, cada persona dentro de esa organización, de ese grupo, de esa área, obedece únicamente a un solo jefe, ¿no es cierto? Y por tanto debe reportarse únicamente a ese solo jefe. Ese es el principio de unidad de mando, muy importante, porque si no se cumple este principio, existe lo que se llama la dualidad de poder, ¿no es cierto? Y las personas no van a saber a quién reportarse y a quién obedecer, porque cada persona, ¿no es cierto? Cada jefe tiene sus atribuciones y puede mandar, ¿no es cierto? Por eso dice, tiene la autoridad. Y si hay dos personas que mandan sobre una misma persona, ¿no es cierto? Esa persona no va a saber a quién obedecer, a quién reportarse. Entonces, comienza a ver lo que se llama también la incertidumbre administrativa, ¿no? Las personas no saben a quién obedecer. Entonces, es importante la unidad de mando. Cada persona tiene un solo jefe y a ese solo jefe a quien reporte y de quién recibe instrucciones, ¿no? Muy importante este principio de unidad de mando. Y les cuento de que en la realidad, esta es una de los, ¿cómo se llama? Los principios que generalmente existen en las organizaciones, ¿cómo se llama? Conflictos, porque es normal en una organización hay lo que se llaman las luchas de poder, ¿no es cierto? Eso tiene que ver también mucho con la personalidad o con el peso que tiene un departamento frente a otros departamentos, ¿no es cierto? Que están en el mismo nivel. Y los jefes a veces quieren imponer sus instrucciones, ¿no es cierto?, frente a todos. Entonces, importante por eso, primero, el reconocimiento que hay un principio y por eso se tienen que respetar a los jefes en sus áreas y además el conducto regular de cómo tienen que recorrer esas instrucciones desde los niveles superiores a los niveles inferiores y a su vez cómo deben recorrer las informaciones que informaciones, situaciones, problemas, ¿no es cierto?, que requieren ser resueltos desde los niveles inferiores operativos de la organización hasta el nivel superior, ¿no es cierto? Entonces, si se respetan esos canales de comunicación y por tanto el principio de unidad de mando, entonces todas las áreas y todas las personas que participan en un proceso van a tener conocimiento, ¿no es cierto? Y van a poder participar armónicamente en la solución de los distintos problemas o situaciones que aparecen, siempre y cuando se cumpla este principio de unidad de mando. El otro principio es el de unidad de dirección. Asimismo, como hay el principio de unidad de mando que señala que todas las personas deben reportar a un solo jefe superior eh, y ese es el que les instruye, ¿no es cierto?, o los manda. Asimismo, también hay lo que se llama el principio de unidad de dirección, donde este jefe es el responsable, ¿no es cierto? Y tiene la autoridad sobre todos los objetivos, funciones que se cumplen dentro de su área, ¿no es cierto? Por eso, y esto es basado en el principio de la división del trabajo, de la especialidad. Él es el especialista del área, el jefe especialista del área, ¿no es cierto? Marketing, tiene su jefe de área, el jefe de marketing. Los objetivos del marketing de esa empresa están a cargo de ese jefe. Hay unidad en la dirección, hay un solo plan, hay un solo jefe que dirige y conduce las funciones y las actividades que se desarrollan en ese departamento, ¿no es cierto? Y sus dependientes obedecen directamente a ese jefe, ¿no es cierto?, bajo el principio de unidad de mando. Entonces, las actividades que tienen un mismo objetivo en función del principio de especialidad, el mismo objetivo, producción, el mismo objetivo en el área de finanzas, el conjunto de actividades que se realizan en el área de servicios o en el área de seguridad o en el área de administración de recursos humanos, son objetivos, actividades que se desarrollan bajo el mismo objetivo, tienen que tener un solo jefe, una persona especializada a cargo de ese departamento. De ahí nace el principio de unidad de dirección. ¿Está claro, no es cierto? Entonces, las personas que realizan actividades que tienen el mismo objetivo, la misma especialidad dentro de la organización, deben estar dirigidas bajo un solo jefe, ¿no es cierto? Ese es el principio de unidad de dirección. Por eso se crean los departamentos, las áreas, ¿no es cierto?
departamento de finanzas, departamento de producción, departamento de servicios, departamento de marketing, departamento de seguridad, departamento de logística, son especialidades. Y en esas especialidades se desarrollan un conjunto de actividades y tienen un objetivo común, ¿no es cierto? Bueno, bajo esas actividades, esas funciones, debe haber un jefe, un especialista, ¿no es cierto? Que es el que va a definir los planes, el que va a definir las normas, el que va a estar a cargo de asegurar el cumplimiento de los objetivos por los cuales existe ese departamento en la organización. No hay en una empresa, no debe crearse un departamento simplemente porque quiere el jefe o porque quiere el gerente o porque quieren los propietarios. Cada departamento se crea para cumplir un objetivo específico dentro de la organización, ¿no es cierto? Entonces, al crearse ese departamento debe haber un responsable, un especialista, ¿no es cierto? Un gerente especialista, un jefe especialista, un supervisor especialista, dependiendo del nivel jerárquico donde se encuentra ese departamento. Bueno, en ese departamento que se ha creado, que cumple una función específica, un objetivo especializado, debe haber un jefe, una persona responsable. Eso es lo que dice este principio. Nuevamente, los principios nos están guiando para una buena administración. Entonces, cuando estamos administrando una organización, ¿no es cierto? Los diferentes jefes tienen objetivos, tienen funciones específicas y especializadas. Y ellos son los responsables del área, del departamento, del cumplimiento de esos objetivos, ¿no es cierto? Principio de autoridad y responsabilidad. Por tanto, ese jefe es el encargado, responsable, y sobre él cae toda la responsabilidad de ese departamento. Por eso se llama unidad de dirección. Todas las actividades que se realizan en esa área están a cargo de una sola persona, ¿no es cierto? Que es el que determina, porque es el especializado, las normas, los procedimientos, los procesos, las instrucciones, ¿no es cierto? Dentro de esa área, ¿de acuerdo? Ese es el principio de unidad de dirección. Ahora, el sexto principio es el principio de subordinación del interés particular al interés general. Quiere decir, es un principio también muy importante y es función de las gerencias, de los departamentos, ¿no es cierto?, de los jefes de área, de asegurarse, ¿no es cierto?, de que los principios, los intereses personales de quienes integran la organización, su departamento, no deben tener más peso que los intereses organizacionales. Quiere decir que los intereses también de los jefes de área, en la natural lucha de poder, ¿no es cierto?, hacer las cosas, cumplir sus objetivos, tienen que estar siempre en función no de intereses personales, sino de los intereses y los objetivos organizacionales. Se reconoce en la administración, y lo vamos a ver en todas las siguientes teorías, especialmente cuando comencemos a estudiar la teoría de las relaciones humanas, por ejemplo, la teoría del comportamiento, cómo influyen las personas, ¿no es cierto?, en la organización. Y esos intereses personales a veces, ¿no es cierto?, conflictúan con los intereses organizacionales. Y eso genera problemas, genera dificultades dentro de la administración de la organización. Por eso es tan importante que los administradores entiendan, ¿no es cierto?, que los intereses personales, individuales, no pueden estar por encima de los intereses de la organización, ¿no es cierto? Es más, se tiene que lograr que todo el equipo, todas las personas que forman parte de la organización se alineen, ¿no es cierto? Es como ponerse en línea, ¿no es cierto? Ponerse en línea hacia los intereses y objetivos de la organización, ¿no? Por eso, cuando vemos una organización que tiene una buena administración, vemos cómo el equipo de trabajo, ¿no es cierto?, sacrifica todos sus conocimientos, todos sus esfuerzos para cumplir no solamente su función, ¿no es cierto?, los objetivos por el cual está trabajando en ese departamento, en esa área, sino que también forma parte de un equipo que busca el cumplimiento de otros objetivos también dentro de la organización, ¿no? Con ese pensamiento, con esa filosofía, ¿no es cierto?, las organizaciones pueden desarrollarse y crecer. Evidentemente, cuando una organización crece, también
La administración mira, ¿no es cierto?, los intereses de las personas para que se satisfagan las necesidades y los intereses de las personas, pero nunca los intereses individuales, particulares, deben estar por encima de los intereses de la organización. Ese es este principio importante, ¿no? Subordinación del interés particular al interés general. El otro principio es el de remuneración personal. Lo mismo, ¿no es cierto? Fayol señala de que el pago del trabajo, ¿no es cierto?, la labor que realiza cada individuo dentro de la organización, tiene que ser justo, así como es justo, tiene que ser justo la remuneración del empleador, del propietario, ¿no es cierto?, de la organización, de los líderes de la organización, quienes conducen, o los propietarios de la organización, que también tienen que ser remunerados a través de los resultados positivos de la operación. Es importante que esa remuneración, debe haber equidad, ¿no es cierto? Debe haber justicia también para que el personal, los trabajadores, los ejecutivos, los operarios, tengan su remuneración acorde a su trabajo, acorde a la responsabilidad que cumplen de la organización. Por eso existen niveles también, ¿no es cierto?, en las estructuras salariales, porque a medida que tienes más responsabilidad, el resultado de tu trabajo depende mucho de la organización, porque tienes mucha responsabilidad. eh, la remuneración también debe estar acorde a ese riesgo de responsabilidad que uno asume cuando está en los niveles superiores de la organización. Porque una decisión de un ejecutivo, de un directivo, puede, si es una mala decisión, ¿no es cierto?, puede afectar a toda la organización en su conjunto y afectar en eso a la remuneración de todo el equipo, ¿no es cierto?, de todas las personas que forman parte de la organización. Entonces, a medida que yo estoy en niveles superiores de la organización se entiende, ¿no es cierto?, que tiene una mayor responsabilidad y por tanto esa remuneración debe estar en justicia en proporción de esa responsabilidad. Y asimismo en la estructura, como hay una estructura jerárquica de niveles superiores, niveles de mandos medios, niveles inferiores de la organización, esa forma de remuneración también va descendiendo en la estructura organizacional. Y quiere decir que esa distribución de los recursos de la organización, de la remuneración de la organización, debe estar en proporción también de el nivel de trabajo, el nivel de responsabilidad, ¿no es cierto? Por eso dice que debe ser justa. Así como es para el empleado, también debe ser justa para el empleador, ¿no es cierto? Para el propietario de la organización, ¿ya? Es muy importante un principio que habla sobre la justicia en la distribución, ¿no es cierto?, de la remuneración del resultado que genera la organización. Pero también, si hay resultados, porque al final el resultado es producto de la operación en su conjunto. Si hay resultados que no son tan buenos, también debe haber un reconocimiento en la organización, ¿no es cierto?, que ese resultado malo también va a afectar a todos proporcionalmente a los niveles jerárquicos. Quiere decir que lo que más se van a ver afectados son los de niveles superiores. Y así esa afectación va a tener que caer en toda la estructura organizacional. Entonces, muy importante, el pago del trabajo, o sea, del resultado, diríamos, el pago del resultado de la operación tiene que ser justo. Debe llegar a los trabajadores, pero también a los empleadores. Y eso en función de los niveles de responsabilidad o de riesgo que asume cada uno dentro de la organización. El empleador o el propietario tiene un riesgo muy alto, ¿no es cierto? Y su ganancia tiene que estar en proporción de ese riesgo, de esa responsabilidad. ¿No es cierto? Lo mismo en el caso de los trabajadores. Cuanto menos la responsabilidad, menos estratégica sea la función, ¿no es cierto? O menos requerimiento de capacidad, su retribución tiene que estar en función de ese nivel de responsabilidad y de capacidad que requiere dentro de la organización. Por eso hay niveles en las estructuras de pago dentro de las empresas, ¿ya? Entonces, ese es el principio de remuneración del personal. Debe haber justicia, tanto en el pago de los trabajadores como también de los empleadores o propietarios, ¿no? Y eso está en función de ¿qué? De los niveles de responsabilidad, de los niveles de riesgo que cada uno
en su lugar donde ocupa, en el lugar donde ocupa, recibe ese nivel o ese tipo de remuneración acorde a su responsabilidad y el riesgo que tiene dentro de la organización. ¿Ya? ¿Se entiende esto, no? Bien, el otro principio es el principio de la centralización. Esto es muy importante porque así como hay el principio de autoridad y responsabilidad que señala que a medida que asume uno una responsabilidad, uno tiene que tener la autoridad suficiente para poder eh, hacer cumplir los objetivos de la organización, esas autoridades van, existen una estructura jerárquica, ¿no es cierto?, de distribución de la autoridad, ¿no es cierto? Y por tanto, quienes están en los niveles superiores de la organización tienen la mayor autoridad, ¿no es cierto? Y es donde se concentra, por eso dicen se concentra la autoridad, o la autoridad debe concentrarse, quiere decir que la mayor autoridad debe concentrarse en la cúpula de la organización. Y de esa cúpula, ese nivel superior, llámese el gerente general de una organización, se distribuye entre todos los administradores de la organización ese poder, ¿no es cierto? Porque no puede hacerlo solo. Evidentemente está concentrada la autoridad. De él nace, ¿no es cierto?, las instrucciones superiores de la organización y esas instrucciones van distribuyéndose en toda la estructura. Él tiene la autoridad superior, la autoridad máxima. En él se concentra la autoridad. Él delega autoridad, él delega funciones, porque no puede hacer todo. Entonces está concentrado en él la autoridad máxima. Y como está concentrada, ¿no es cierto?, está centralizada en él, en la cúpula, ¿no es cierto?, la autoridad máxima de la organización, entonces, como no puede hacerlo solo, tiene que distribuir, ¿no es cierto? Distribuye en la estructura jerárquica, delega en la estructura jerárquica en base a las funciones, a las especialidades, el poder que él tiene, ¿no es cierto? Entonces, la autoridad máxima está evidentemente centralizada en la cúpula de la organización, pero esa autoridad máxima, como no puede ejercerla sola, es distribuida, ¿no es cierto?, en base a las funciones, ¿no es cierto?, a las especialidades entre los demás jefes de área o gerentes de área, ¿no es cierto? Por eso dice que los gerentes tienen la responsabilidad de otorgar suficiente autoridad a los subordinados para realizar exitosamente las tareas. Está concentrada la autoridad máxima, pero debe, con esa autoridad, ¿no es cierto?, distribuir su autoridad en los demás jefes de área en base a las especialidades. Por eso aparecen los gerentes de área, ¿no? El gerente de producción, el gerente de finanzas, el gerente de servicios, etcétera. Esos gerentes reciben la autoridad del gerente general que concentra la autoridad máxima. Por eso, en el principio que les decía de que la responsabilidad no se delega, la responsabilidad máxima, porque tiene la autoridad máxima, está en la cúpula, en el gerente general. De ahí nace y se delega todo el poder, ¿no es cierto?, en los demás órganos, en los demás departamentos donde existen también autoridades, ¿no es cierto? Y son esas autoridades, el gerente de finanzas, producción, servicios, recursos humanos, etcétera, esos gerentes, bajo el principio de unidad de mando, obedecen al gerente general, ¿no es cierto? Esos jefes de área, el jefe de marketing, por ejemplo, tiene también administradores a su cargo, ¿no? Por ejemplo, tiene al jefe de ventas o el jefe de investigación de mercado, el jefe de atención al cliente, ¿no? Tiene jefes que son responsables de esas pequeñas áreas que dependen del departamento de marketing, unidad de dirección. Todo lo que está ahí en marketing es manejado por ese jefe. ¿De dónde nace la autoridad de ese jefe de marketing? Del gerente general, donde está concentrada, centralizada la autoridad máxima. ¿Está claro, no? Entonces, hay una centralización, ¿no es cierto?, de autoridad en la cúpula, ¿no es cierto?, en el órgano principal de la estructura de la organización. No se olvide que Fayol está hablando de una estructura donde existen áreas. Bueno, hay una autoridad máxima que está concentrada, centralizada en la cúpula, y es de esa
de esa cúpula, de donde se distribuye, se descentraliza, se delega la autoridad en las demás áreas. Y eso va desde arriba hasta abajo, hasta los niveles inferiores. Llega esa, autoridad centralizada del gerente, le llega, ¿no es cierto?, delegadamente hasta el nivel inferior de la organización, ¿no es cierto? Por eso los planes, los objetivos, inclusive las funciones, las atribuciones de toda la estructura organizacional, ¿quién la define? La define la cúpula. No lo hace solo, evidentemente, ¿no es cierto? Tiene gente que lo asesora, gente que lo apoya, los gerentes de área trabajan en la estructuración de la organización, pero la autoridad y las decisiones las toman la cúpula. Esas decisiones se distribuyen en delegación de autoridad, en delegación de funciones, en todas las áreas de la organización. Eso se llama el principio de centralización. Está centralizada la autoridad en la cúpula, pero esta autoridad es distribuida en toda la estructura organizacional. ¿De acuerdo? Por si acaso, nos quedan 5 minutos en esta sesión. Vamos a volver. Cuando se corte, nuevamente nos conectamos a la misma invitación que les envié ayer. ¿De acuerdo? Sigamos. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta hasta aquí? Son principios que nos ayudan a la buena administración. Y en ese entendido, en lo que yo les hablaba, ¿no es cierto? Que la centralización, la autoridad está centralizada en la cúpula y esa se distribuye, ¿no es cierto?, en toda la estructura organizacional hasta llegar al nivel inferior, señala, por tanto, de que nos muestra, y de ahí bien aparece el otro principio, el principio de la cadena escalar de la jerarquía, señala, por tanto, de que existen niveles de autoridad que parten desde lo más alto hasta llegar a lo más bajo. Y de ahí, y lo vamos a ver esto cuando estudiemos la teoría estructuralista, ahí se reconoce a través de las teorías estructuralista, basado en este principio de la cadena escalar, de que en las organizaciones existen básicamente 3 niveles jerárquicos. El nivel jerárquico superior, el nivel jerárquico intermedio o medio de mandos medios y el nivel jerárquico de mandos inferiores o operativo, ¿no es cierto? Por eso existen básicamente 3 niveles en las estructuras organizacionales. ¿Por qué? ¿Por qué hay eso? Porque hay precisamente, ¿no es cierto?, este principio de la cadena escalar, que está basado en el anterior principio, ¿no es cierto?, el de la centralización, donde está concentrada la autoridad, pero esa autoridad se delega, se distribuye por niveles jerárquicos de la organización. Por eso todos los puestos de trabajo de una organización están relacionados de tal manera de que cada jefe tiene, cada persona tiene un jefe, ¿no es cierto? Exceptuando, como dice ahí, el gerente general, ¿no es cierto? El gerente general no tiene un jefe. Bueno, eso hipotéticamente, porque el gerente general en todas las organizaciones depende de un directorio. ¿Quiénes son el directorio? El directorio es, fíjense ustedes, la autoridad máxima de la organización. Ahí se definen las políticas, ahí se definen inclusive y las políticas son las directrices que le dan al gerente general para que él pueda administrar adecuadamente, ¿no es cierto? De ahí nace, fíjense, de la cúpula, la directiva, que está conformada en una empresa comercial privada, generalmente por los propietarios, ¿no? Esa es la directiva. Ese es o la junta directiva o el directorio se llama también. Ese es el conjunto, es un cuerpo de personas, ¿no es cierto?, que tienen una parte de la propiedad de la organización. Pues bien, ahí ese cuerpo colegiado, cuerpo de personas propietarias que se llama directorio, ellos son los que tienen la autoridad máxima, pero ellos no participan en la parte ejecutiva administrativa. Para eso tienen un representante. Ese representante es el gerente general, ¿no es cierto? O el director ejecutivo, o el director general. Esa es la persona que representa a ese cuerpo colegiado, ese cuerpo de directores, pero
le dan a él la autoridad y la función de administrar por su representación, por encargo de ellos, les da a ese gerente general la autoridad para administrar. Bien, por eso él concentra la autoridad máxima de la organización, basado en las políticas que salen de los directorios. Entonces, el gerente general tiene la autoridad máxima de administración, pero para poder hacer operativa las decisiones, ¿no es cierto?, necesita de colaboradores, de áreas especializadas. Entonces, desde ahí nace la autoridad máxima y se distribuye a través de una especie de cadena comunicada, ¿no es cierto?, en las diferentes Sí, me áreas. llama nomás, es que aquí en la calle también la tienen, pero en Hola, mi casa por favor sería. Ya le apaguen, digo dónde. Aquí apaguen ahorita su donde la micrófono, por favor. ahí enfrente donde la agropecuaria Progreso, donde Apaguen su Don Roger, micrófono, por favor. al ladito. Por favor, apaguen sus micrófonos. Bueno, entonces volvemos. Se cortó ahí porque alguien intervino, entonces tuve que callarme. Entonces, si se corta nuevamente, volvemos. Vamos a terminar estos 14 principios, ¿no? Entonces, les decía que así como ya hemos hablado de que está concentrada el poder máximo, la autoridad máxima en un órgano, en este caso la gerencia general, que nace esa autoridad de los directorios, del directorio, esa distribución del poder, que es la distribución de las autoridades,